Conversaciones de Filosofía, día 3 de septiembre del 2019 a las 9 horas y 5 minutos aproximadamente en Herencia, un pueblo de Ciudad Real. Como siempre, estas conversaciones serán de filosofía, de literatura y de arte, o de alguna de estas cosas. Empezaremos con un problema: ¿cuál es el límite, digamos, del pensar? O el límite del filosofar, o el límite del razonar. Son tres cuestiones que parecen iguales pero son diferentes, pero nosotros las tomaremos como similares. El límite del pensar y del razonar, y el de percibir, y el de sentir, ¿es el límite del lenguaje? ¿O podemos sentir, pensar más allá del lenguaje? Sin negar que necesitamos el lenguaje, pero podemos ir un poco más allá. O lo planteamos de otra manera. El concepto es el límite del pensar, o puede hacer ver otro pensar más allá del concepto. Las religiones o filosofías orientales, el nirvana, de alguna forma, la meditación oriental ortodoxa y la mística occidental cristiana ortodoxa llevan al ser humano, digamos, más allá del lenguaje y de los conceptos. Por tanto, parece que podemos pensar que hay un conocimiento más allá del lenguaje y de los conceptos, o con una serie de conceptos o percepciones o visiones o intuiciones que van más allá de los conceptos y de las palabras y del lenguaje. En el siglo XX se han tratado multitud de problemas de filosofía del lenguaje y casi siempre con la misma tesis. El límite del pensar es el lenguaje, que Wittgenstein y todos los sucesores han seguido, pero sin negar que esto tenga un cierto grado de verdad, o un grado de verdad bastante importante. No es cierto. El hombre tiene capacidad en determinadas situaciones, y no solo en la mística occidental cristiana, ni en la meditación oriental ortodoxa, sino en determinadas experiencias y vivencias, intuiciones, etcétera. Parece que va más allá. Incluso en el sueño parece que la mente va más allá de los conceptos, se mueve por imágenes, se mueve por intuiciones que no sabemos muy bien describir. Ya lo he indicado en otras ocasiones, pero la tesis de que el límite del pensamiento, del concepto, o el límite es el lenguaje, no es cierta totalmente, porque existen, digamos, otros lenguajes no hablados, otros lenguajes más allá de los conceptos, etc. De alguna forma, la matemática o la físico-matemática, en niveles muy profundos, utiliza símbolos y cosas, pero va más allá, digamos, de esos símbolos y de esos conceptos de alguna manera. Tal es así que no siempre los mismos matemáticos y físicos entienden lo que están haciendo y las consecuencias o los mundos que están abriendo. La corriente que viene a decir que todos los problemas filosóficos son lingüísticos o son del lenguaje, yo no digo que no sea en parte verdad, porque yo creo que casi toda filosofía tiene aspectos de verdad, pero creo que es un error. El conocimiento humano sobre la realidad, tanto sea científico, filosófico racional, utiliza los lenguajes que dispone, lenguajes matemáticos, lenguajes físicos, lenguajes de palabras o de conceptos, pero va siempre más allá del mismo lenguaje, quiere explicar trozos de la realidad. Ciertamente podemos pensar que esos trozos de la realidad son existentes, yo que sé, el universo, o
qué es el alma, y alguien puede pensar que el alma no existe o no es, pero al menos el problema del alma es un problema interior del ser humano. Y si es un problema interior del ser humano, aunque no tenga existencia en sí, ya es una realidad para el ser humano, o de alguna forma es una realidad. El lenguaje es un instrumento que condiciona y limita y es esencial para conocer y para entender la realidad. El lenguaje o los lenguajes nos condicionan enormemente. A lo mejor otro tipo de matemática con otro lenguaje nos abriría nuevos caminos, nuevos descubrimientos que todavía no se han descubierto. Pero eso no quita que pensemos que solo el lenguaje, todos los problemas de la filosofía y de la ciencia y del conocimiento humano son lingüísticos o son del lenguaje, porque eso es uno de los grandes o graves errores existentes. Llevamos un siglo prácticamente con esa tesis que se ha ido como ramificando en otras tesis, pero siempre con el mismo meollo. Y yo creo que esa tesis, sin negar que tenga mucha verdad, es errónea, porque deja muchos aspectos de la realidad, tanto interior como exterior, fuera. Una persona con una grave deficiencia puede conocer o entender cosas aunque no utilice el lenguaje, aunque no sepa expresarse. Todas las especies vivas, cada una tendrán, digamos, una forma de lenguaje de comunicación, en mayor grado o menor, pero algo de la realidad conoce. Un lobo algo de la realidad conoce, aunque luego tenga un lenguaje para el grupo, sea un lenguaje de olores o de movimientos o de signos o de... Yo parto de la tesis o de la pregunta que creo que nuestras culturas y conocimientos son muy limitados y muy primitivos, por mucho que creamos que hayamos avanzado, especialmente las culturas. La ciencia no avanza más, pero no sabemos tampoco si la ciencia es el conocimiento definitivo. Puede haber otros tipos de saberes que no hayamos descubierto que sean más profundos que la ciencia, o puede haber nuevas ciencias que no hemos descubierto, o nuevas integraciones entre ciencias dispersas que ahora tenemos y nos den un conocimiento mucho más profundo de la realidad. La filosofía, digamos, es el conocimiento, o el intento, mejor dicho, el intento de conocimiento con la razón solo, como yo suelo pensar, con un lápiz y un papel y palabras, y conceptos y algunos hechos o datos. ¿Cómo introducir tantas cosas de la realidad, digamos, en el lenguaje? ¿Cómo introducir tantas cosas de la realidad interior y exterior en pensamiento, en conocimiento, en datos, en preguntas? Esta, digamos, es la evolución cultural del ser humano y de la humanidad. Ir avanzando en el conocimiento, ir avanzando en la realidad, ir avanzando en concepciones que, aunque sean falsas, sobre un tema, si ya hay 6 o 7 concepciones, siempre se verá cuál puede ser la más verdadera, o cómo buscar la demostración de la más verdadera entre las 6 o 7 o nuevas que surjan. He realizado una obra que se titula Cuadernos o Cuaderno de la Mancha, que, como ya he indicado muchas veces, tiene una dimensión escrita, otra dimensión plástica, etcétera, pero todo forma una unidad. Intenta comprender la realidad y entender algo de la realidad, ciertamente basándome en todas las tradiciones culturales y en el presente, en la medida que lo conozco o en la medida que lo he recordado, etcétera. Es un intento, digamos, de homenaje a mi familia
familia, a la sociedad actual, a la humanidad de todas las épocas y que vengan, y también al buen Dios. Algunos dirán que no existe. Bueno, pues si no existe, a la idea del buen Dios, aunque yo creo que sí existe, o hay indicios suficientes para pensar que sí existe. Debo aceptarme como filósofo, como pensador de la filosofía, como pensador de cuestiones filosóficas aparte de otras, y los años que me quedan de vida, mientras que pueda, y según las circunstancias, seguir pensando y filosofando. Es evidente que me cuesta tanto trabajo aceptarme como filósofo, como pensador de la filosofía y de problemas filosóficos, porque mi trabajo no tiene ninguna aceptación en los mundos académicos de la filosofía ni de la cultura en general. Y luego porque trabajo en una profesión que puede ser entendida que está muy lejos de la filosofía, de la educación, de la enseñanza, etc. Pero de todas formas, siempre he estado planteando problemas de filosofía, cuestiones de filosofía clásicas y algunas notas nuevas. La literatura es una forma de abordar la filosofía de otro modo, la literatura que escribo, y el arte plástico también, aunque la literatura también sea literatura y el arte plástico también, pero todo está combinado en mi. Luego hay filosofía en sentido más estricto, ciertamente no sistemática, porque mis circunstancias y condiciones no ayudan para eso. Ya tantas personas he enviado en CD, en papel o en DVD, pero últimamente, hace ya varios años, DVD una enorme cantidad de escritos. El mundo de la literatura y el mundo de la filosofía y el mundo de la estética y el mundo del arte plástico. Y la respuesta, salvo excepciones, es el silencio. Por tanto, uno no puede sentirse uno no puede sentirse filósofo porque nadie te reconoce como filósofo, ni siquiera como pensador de la filosofía. Yo nunca me sentiré historiador de la filosofía porque no hago estudios sobre historia de la filosofía y sobre historia de los pensadores. Yo intento hacer filosofía, no lo digo con vanidad ni soberbia, ni petulancia, ni engreimiento, sino intento hacer filosofía, quiero decir solucionar problemas de filosofía, dar nuevos datos o nuevas argumentaciones o nuevas razones de problemas antiguos o nuevos. He preguntado a distintas personas que me valoren un poco si tiene valor filosófico lo que he escrito, y las respuestas han sido el silencio. Yo muchas veces me pregunto, por ejemplo, ¿qué sabrá una hormiga de sí misma y de su mundo? ¿Y cómo se interrelacionará? ¿Pero qué sabrá una hormiga, si es que lo sabe o intuye, que suponemos que no, de otras especies, como un caballo? ¿O qué sabe un caballo de sí mismo y de su especie y de las cosas que lo rodean? ¿Qué sabe un caballo de nosotros? Y un caballo que sabe que nosotros existimos de alguna manera como otra especie, ¿acaso sabe lo que nosotros sabemos de matemáticas o de filosofía o de arte? Eso es, creo yo, lo que nos sucede a nosotros. Nosotros creemos que sabemos mucho, y sabemos mucho, pero de forma limitada. Nosotros no podemos imaginar la vida, digamos, de los ángeles si existen, o la vida
de extraterrestres, si existieran, que fuesen 100 millones de años más evolucionados que nosotros. Ni nos podemos imaginar la existencia, la vida en sí de Dios. Dirán, bueno, si es que existe. Pero yo creo que no somos capaces de pensar e imaginarnos otros mundos, otras interpretaciones culturales que pueden existir o potencialmente pueden existir y que quizás el hombre poco a poco irá descubriendo, pero a lo mejor terminará de descubrirlas dentro de 1000 años. O si no, el hombre nuestro, o sea, nuestra especie, otras especies que evolucionen de nosotros, o esas mezclas o combinaciones de inteligencia artificial y nosotros que se prevén para el futuro. Sea eso bueno, o sea regular, o sea malo, porque el problema está uno de los grandes problemas es que vemos en el horizonte que la especie humana puede desaparecer de muchas maneras o quedar reducida, puede extinguirse por guerras o por cualquier otra cosa, pero también podría transformarse en nuevas especies o podría injertarse con inteligencia artificial o extinguirse porque la inteligencia artificial dentro de 1000 años considere que nosotros somos muy primitivos y solo hemos ido un paso hacia ellos, o por enfrentamientos con nosotros mismos o enfrentamientos con otras especies extraterrestres. O sea, creemos que sabemos mucho y sabemos mucho, pero yo creo que hay horizontes de conocimiento que ni siquiera los imaginamos. Es como el caballo con respecto a nosotros, o la hormiga con respecto al caballo. Cada generación, digamos, que va arañando y va ampliando un poquito la habitación donde estamos o la bola en la que estamos dentro. Y eso es una de las finalidades del pensar sea científico o filosófico o estético o literario o incluso teológico, etc. Yo creo que para el avance de la filosofía y aplicable a todas las artes y a todos los saberes, debían de crear centros documentales de filosofía donde cualquier persona que crea que hace filosofía pueda mandar un currículum y pueda mandar obras de las que ha escrito que están registradas en la propiedad intelectual, al menos, aunque no estén publicadas o estén publicadas en internet. Yo creo que eso haría avanzar mucho la ciencia, la filosofía, las matemáticas, la economía, el arte, la literatura y todos los saberes. La teología, o sea, centros documentales de cada cosa, de cada actividad o de cada saber, donde de forma material o forma o virtual o en internet estuviesen los títulos de las obras y luego a lo mejor con ficheros ya más concretos o más específicos, obras de cientos o miles de autores que están perdidos, digamos, en el mundo, que no son famosos, pero también los famosos. Yo creo que se crea riqueza cultural y luego se pierde. Quizás no las grandes obras de los grandes autores que se consideran, pero quizás sí de secundarios o terciarios. Yo estimo que la filosofía o las filosofías tienen instrumentos o medios para analizar la realidad, pero luego al sacar conclusiones, preguntas, darle respuestas, incluso encontrar nuevas preguntas, crean sistemas, aunque sean sistemas limitados de conocimiento. Por tanto, toda filosofía, sea antigua o sea nueva, o que en la que surja, no solo nos dan instrumentos para entender el mundo, sino también sistemas. Y es aplicable de algún modo también a la ciencia, a las artes y las estéticas. Ciertamente, lo que sucede es que con la complejidad
del mundo teórica que existe ahora, la multitud de ciencias existentes, naturales, matemáticas, sociales, y las distintas, digamos, metodologías que utilizan, y también, especialmente las sociales, las distintas variantes o ideologías o interpretaciones de cada ciencia y por tanto de la realidad, y luego de la filosofía sucede lo mismo, ya ninguna mente humana individual es capaz de sintetizar tanto conocimiento. Y por eso creemos que no hay sistema filosófico, pero sigue habiendo. Por eso ya he dicho muchas veces que se busquen formas para intentar sintetizar cientos de cuestiones de cada rama de filosofía y al menos se pongan las razones y los argumentos a favor y en contra. Esa es la situación que creo que es esencial, y como eso ya no se puede hacer un individuo, ya no puede existir un Hegel que sintetice todo, porque es imposible, y no existe todavía, no se da ese paso de grupos de sistematización de cuestiones por rama de la filosofía o por rama de la realidad, donde en cada cuestión entren respuestas filosóficas, pero también científicas, también teológicas, también para contrastar, para dar. Pero es más, creo que a nivel social y político y cultural, ideológico, es absolutamente necesario si queremos vivir y sobrevivir como especie. O sea, no es ya un capricho o una necesidad de conocimiento o cultural o académica, sino es una necesidad para que los hombres puedan vivir y entenderse entre ellos. Si no, cada colectivo o grupo de hombres con distintas ideologías, distintas filosofías, distintas culturas, podemos llegar a enfrentamientos enormes. En el siglo XX lo hemos visto, por distintas ideologías, distinta interpretación de la sociedad, de la propiedad, de la política, de la economía, de la metafísica, el mundo está a punto de desaparecer, la especie humana. O sea, lo que estoy diciendo no es un capricho, ni es una butad, ni una cosa sin importancia. A mi modo de ver es esencial. Es esencial. Pero es esencial no solo para conocer y para aumentar el conocimiento o para encontrar más posibilidades de las distintas opiniones, cuáles son las más verdaderas, aunque sea como posibilidad, sino para sobrevivir como especie. Yo no encuentro otra solución. Si ustedes encuentran otra, daremos por terminada esta conversación de filosofía a día 3 de septiembre del 2019 a las 10 horas de la mañana aproximadamente.